A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su segmento Quito TV, su segmento de entrevistas. La semana pasada le teníamos al doctor Hugo Espina aquí presente. Quedaron muchos temas pendientes por tratar y le hemos invitado nuevamente para hablar con un experto en lo que es seguridad en derecho penal, y hay varios casos que rondan, que están alrededor de la ciudadanía del Ecuador en sí, y que ciertos de estos temas incluso llegan a atormentarnos en determinado momento. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha pasado? Bien, muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Realmente, efectivamente, el país ha vivido una temporada bastante compleja, especialmente en materia de seguridad, un estado de angustia, de una sensación de no saber qué es lo que va a suceder el día de mañana. ¿Ha cambiado algo esto en los últimos días? Sí, efectivamente, yo creo que se han adoptado acciones muy importantes. La primera de ellas es hacer sentir a los delincuentes que no están seguros en ningún lugar, que la policía los está buscando en sus casas, que están golpeando todos los sitios. No hacerles sentir seguros a los delincuentes, ¿no? Exacto. No nos olvidemos que durante mucho tiempo existieron lugares donde eran bastiones de control. Las mismas cárceles que deberían estar bajo el total, absoluta tutela y control del Estado eran bastiones de la delincuencia, al punto que teníamos entregado bloques completos, ¿sí? Los famosos pabellones entregados a grupos delincuenciales para que se autogobiernen, y de ahí que las masacres penitenciarias que se dieron es en la lucha en el control dentro de las cárceles. ¿Esto se lo hizo medio a propósito o ellos fueron ganando el control de los pabellones? Yo creo que hay una paridad entre los dos temas. Haber permitido que se llegue a un punto donde los delincuentes controlen los pabellones, los PPL sean los que gobiernen dentro de las cárceles, es un tema gravísimo. Y hay que empezar estableciendo, y esto va a llevar siempre una responsabilidad. Hay más de 500 muertos dentro de las cárceles, 500 muertos que estaban bajo el control del Estado y bajo la custodia del Estado. Y tarde o temprano habrá un proceso, habrá una acción inclusive penal, que generará una reparación integral, porque son personas que están en un doble estado de vulneración. Por ello, el control de las cárceles no es un tema que puede tomárselo a ligera, es un tema fundamental. El haber permitido que desde ahí salgan órdenes, mafias albanesas, salieron en las noticias de la BBC, que verdaderas estructuras delictivas albanesas operaban desde adentro e hicieron fortunas en Europa desde las cárceles ecuatorianas. Entonces, esto, o sea, si no nos asusta, nos debería horrorizar. Qué terrible. Se entregaron esos pabellones, algo se ha hecho, como usted dice. Ayer sale a propósito un comunicado, un video grabado en una de las cárceles. ¿Es esto, es un video real primero, que existe de 6, 7 grupos que dicen estamos por la paz, queremos paz? Dentro de ese grupo no se menciona, por ejemplo, creo que a los Chone Killers, de ahí están incluidos todos los que podemos imaginar. Y de hecho dicen que hemos llegado, ya somos hermanos y estamos todos en paz. Y cambian las ropas naranjas, que son propias de los centros de privación de libertad, a ropa blanca para demostrar que estamos en estado de paz. Pero significa, aún si es que el mensaje no sería del todo cierto, no ha habido una reivindicación en contrario, lo que le da un beneficio de la duda de que sean ciertos. Primero, significa que todavía no hay control total de las cárceles, porque seguimos teniendo transmisiones en vivo desde las cárceles. Segundo, es importante que se hizo sentir que la presencia del Estado y la decisión, sin el cambio de legislación alguna, porque todavía no vamos de la consulta, pero sin el cambio de legislación y sí con la decisión, se consiguió controlar a los violentos, a los extremadamente violentos, y la respuesta también en territorio, que ha sido drástica por parte de la policía y Fuerzas Armadas como equipos de apoyo, ¿sí? Se han logrado recuperar espacios de control de la delincuencia a espacios de control ciudadano. Y esto hace una gran diferencia. Las acciones que ha tomado el comandante general de la policía a la cabeza, pero el general Zárate en Guayaquil y el general Herrera en la ciudad de Quito, de recuperación del espacio público, es absolutamente loable. Y creo que es porque existe la decisión política de hacerlo. Antes no había. Antes había un control sobre las acciones operativas y vemos el fracaso, porque por mucho que se diga que existió una gran gestión de los ministros anteriores, podemos ver la tendencia
del incremento de las muertes violentas, del incremento de hechos delictivos de todo tipo, delitos de la propiedad, delitos contra la propiedad, pero no solamente de los asaltos en las calles, sino del ingreso a domicilios, es decir, donde nosotros como ciudadanos comunes sentimos esta percepción de inseguridad, donde se ha incrementado esta percepción de manera sostenida con 4 ministros, María Paula Romo, el ministro Patricio Pazmiño, la ministra Alexandra Vela y el mismo ministro Carrillo, que fue un ministro de corta duración, Patricio Carrillo. Ellos estaban en un foro, incluso ayer había un foro organizado por quién y en donde los reunía a los 4. En la Universidad de los Hemisferios, que claro, se estaba hablando sobre temas de seguridad, pero aquí nosotros tenemos que entender qué es lo que ha habido de diferente entre estos 4 ministerios y lo que ha sucedido en estos 15 días. Y realmente es un cambio del modelo, que es algo que nosotros, o sea, tal vez desde mi punto de vista muy personal, siempre he dicho, el modelo de policía comunitaria que fue uno de los creadores, fue el ministro Carrillo, cuando era teniente coronel y trabajaban en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, donde crearon esta horda de creación de micro cuartelitos que llaman UPCs, para decirle policía comunitario. Este modelo nunca funcionó. Y es un modelo que para mí tuvo un efecto inicial, como todo modelo inicial, pero que la realidad nacional no permite su desarrollo. Poner 8 policías dentro de un sitio donde existe alta conflictividad es realmente condenar a que el policía no haga nada o muera. La policía de la señorita policía Songón, Verónica Songón, que fue asesinada dentro de un EPC, desató tal vez la furia policial. Desató también esa indignación ciudadana de una mujer sola dentro de un UPC, que es un cuartel donde debería haber habido un ataque, pero que se evidenció que el delincuente que perdió el respeto al policía fue y le atacó en su propia casa, ¿no? Estas UPCs, ¿qué diferencia tienen con los PAI que había antes puesto de auxilio inmediato? Es básicamente lo mismo, se cambió el nombre. El concepto es el mismo, es un concepto de policía, se llama policía por proximidad o policía de barrio, digamos. Sí, entonces un poco la idea era que el policía esté en cada uno de los barrios y responda a emergencias cotidianas, pero estamos hablando que ese tipo de policía preventiva tiene una respuesta para la necesidad cotidiana. No es que no sean necesarios, son necesarias, pero no se puede soportar todo el sistema preventivo en el sistema de policía comunitaria, que eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces nosotros vamos a tener que cuando un policía hace una intervención y llega a la detención de un ciudadano, un motivo N, ¿sí?, que puede ser un caso inclusive de violencia intrafamiliar, que fue una llamada de auxilio en la madrugada, los policías que están terminando el turno tienen que ir a flagrancias y entran no a un sistema de transferencia de detenidos, sino entran a un sistema donde el policía se queda de custodio del detenido hasta que el fiscal formule cargos ante un juez en la audiencia de formulación de cargos, que puede tomar casi 24 horas, porque tienen 24 horas desde que se produce la detención para realizar esta audiencia. Y normalmente se hace en las últimas 3 o 4 horas, pero el policía se queda 20 horas con el detenido, sacando certificados, haciendo los partes, realizando el proceso de judicialización. Durante todo este tiempo, el barrio queda abandonado, porque el único vehículo que estaba en esa UPC está destinado a este procedimiento. ¿Qué sucede con esto? Que el ciudadano que se produce inmediatamente un evento o en zonas conflictivas donde se produce otro evento, empiezan a sentirse abandonados porque la policía no llega. Y no es que la policía no llega porque no quiere llegar o porque no va a ir o no puede, simplemente está ya en otro procedimiento o están en un auxilio o están colaborando en la unidad de al lado que también está saturada. No nos olvidemos que en una ciudad de 3 millones de habitantes, ¿sí?, que es solo como referencia la ciudad de Quito y su periferia, realmente la conflictividad es alta. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo se ha manejado ahora un nuevo modelo? Un modelo de respuesta desde donde no está solamente centralizado en el UPC, sino que la respuesta es mucho más grande. Entonces, le escuchábamos al general Herrera, que él hablaba de que las 120 motos que está entregando el municipio no van a ser entregadas una motito en cada barrio, sino que van a operar en equipos grandes con respuesta inmediata. Entonces, 15 motos frente a un evento donde llegan 2 policías y son sometidos por el número a veces de la intervención de la misma ciudadanía alrededor, hace que el policía tenga sus reparos en actuar. Pero una intervención con 15 vehículos policiales, con respaldo inmediato, con respuesta, ha dado resultados. Y lo que hemos visto es que los índices entre el año anterior y este año en el DMQ son menores. Eso es bueno. Es buenísimo. O
sea, realmente tenemos una incidencia en los últimos 3 meses de la disminución de la curva que teníamos descendente del delito a una curva descendente. Entonces hay creo que una acción decidida. Un trabajo y una decisión política además. Además hay un tema interesante, como si hay 4 ministros que tomaron la batuta del mando operativo, es decir, ellos los veíamos en todas las acciones de policía poniéndose la cabeza y diciendo, la policía va a hacer esto. Hoy lo que vemos es lo contrario. Vemos a un comandante general que dice la policía va a hacer esto y un ministro que dice estamos respaldando, se están ejecutando las acciones que son políticas públicas de seguridad, lo que implica todas las acciones de logística y las acciones necesarias para complementar el trabajo policial, para soportar el trabajo policial, para darle el respaldo inclusive político al trabajo policial, pero no la intervención en la parte operativa. Eso es la percepción de quienes estamos en el día a día en el tema de seguridad y en el tema judicial. Entonces, la respuesta que ha habido en esto es que tenemos una curva decreciente de muertes violentas a nivel nacional. Teníamos un incremento pero brutal, en los últimos días se ha logrado controlar esto. ¿Hemos regresado a los índices anteriores a esta escala de violencia? Todavía no. No, definitivamente después de 3.400 muertos que vamos a tener hasta el momento, ¿sí? El decir que se han bajado las tasas, no. Tenemos una tendencia que es variable, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mes a mes, la tendencia era siempre hacia el alza en el número de muertes violentas. Hoy tenemos una disminución de esa tendencia y una recuperación de espacios. Entonces, si se puede mantener las acciones de policía sostenidas en el tiempo, no solo sobre la base de emergencias, sino sobre el cambio de políticas de acción de la intervención policial, se ha conseguido un gran cambio para la seguridad del país. Y creo que esto es lo relevante. O sea, al final del día, lo relevante termina siendo que después de 15 días de que se cambian los conceptos, tenemos resultados. Te comento incluso algo chistoso ahí, cuando usted hablaba que el policía tiene que irse a estar con el delincuente en la unidad de flagrancia, esperando de que se reciban los testimonios, sacando copias, sacando documentos, y lo voy a decir, de una UPC de Calderón me contaron que ellos tienen que dirigirse hasta la mitad del mundo todos los días para tanquear la gasolina del patrullero, dejando abandonada la UPC media hora que les demora en ir y venir, porque la policía tiene convenio con una gasolinera de la mitad del mundo. O sea, es algo anecdótico además, ¿no? Porque en vez de poder ir hacia el sitio más cercano posiblemente para abastecerse de combustible, tienen que dirigirse, dejar abandonado media hora, 45 minutos para cargar gasolina. Bueno, ahí hay que ver cómo son los convenios de abastecimiento también, ¿no? Que es parte del problema logístico policial. Pero hay un tema que, por ejemplo, puede ser más interesante. Cuando nosotros llegamos, hay una sectorización. Entonces, el policía de la UPC llega, por decir algo, hasta una cuadra del barrio. La siguiente cuadra... La vereda del frente. La vereda del frente corresponde a otro distrito de la policía. Entonces, el auxilio no puede abandonar su zona de responsabilidad. Entonces, aún si está al frente, ¿sí? Hay limitaciones de movilidad. Tiene que haber una prioridad de quien está en el sector. Y esta sectorización de barrios por barrio de las UPCs ha afectado mucho a la operatividad. Hoy el concepto con el que se está manejando el nuevo comandante del DMQ evidentemente ha roto esas lógicas, están manejándose de otra forma, hay una complementariedad además del servicio preventivo con todos los demás servicios, que eso fue siempre un hecho que debió haber manejado como forma primigenia, pero hoy por hoy se lo evidencia. ¿A qué me refiero? Que donde existe un problema de antinarcóticos o de distribución de microtráfico, el policía preventivo notifica, genera la alerta y se generan todas las intervenciones de las unidades especializadas de antinarcóticos, UIATS, Ciprovac y todas las demás unidades que son de inteligencia empiezan a activarse. Y cuando se activan las unidades de inteligencia, el policía preventivo al final termina siendo el que ve cómo intervienen las unidades especializadas en su sector. Eso hace que la respuesta del policía no solo se compromete al policía del barrio, sino que es la respuesta de toda la estructura policial. Y es una gran diferencia con cargarle toda la seguridad al policía del barrio. Entonces, esto ha dado grandes resultados. Hemos visto al comandante del DMQ pintar, liberar la recuperación de espacio público. Él al frente, ¿no? Él al frente. Y esto es importante, ¿no? Yo relevo mucho esto porque no es solamente dar una disposición, es ser parte de las disposiciones. Liderar. Estar al frente de cada una de las acciones, control en todos los líneas y los sectores, que eso ha sido una de las mayores quejas. Que siempre se ha tenido es la falta de control, de supervisión, la exigencia que tiene que haber, pero no el abuso sobre los derechos de los policías.
no el abuso sobre el tiempo de trabajo, sobre las condiciones laborales. Le hemos escuchado a un comandante reclamarle al alcalde que las condiciones de las UPCs que se entregan nuevas no son las idóneas. No tienen ni baños, decían en alguna de ellas. Sí, y justamente decir, no puedo poner policías porque no cumplen con esos requisitos. Es importante, porque no solamente decimos se cumple con la imagen, con la parte política de recibimos y estamos al servicio de la comunidad, sino que se ve lo contrario, se ve el buen vivir que tiene que tener un policía para tener un buen servicio a la comunidad. Esto para mí es lo más relevante, lo más loable y sobre todo los resultados, porque al final del día todas las buenas políticas y todas las buenas acciones quedan en buenas acciones si no hay buenas decisiones. Y aquí se ve un resultado y una curva absolutamente importante de relevar y sobre todo de replicar en el resto del país. Así es. Cambiando un poco de tema, doctor, el 11 de septiembre, esto es de 10 para 11 los hechos que sucedieron con la desaparición, la muerte posterior de María Belén Bernal. Es un caso que ha venido rondando dentro de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué pasó en esos días? Y se reactiva esto con ciertos hechos. Por ejemplo, se ha confirmado ya la baja de Germán Cáceres. La gente dice iba a llegar diciembre, iba a llegar la Navidad y no le iban a dar de baja, pero tengo entendido que esto responde a procesos administrativos internos, sí, donde se tiene que llegar a lo que sucedió el día lunes 14, donde se dio la baja a 4 oficiales incluso, ¿no? 4 son en total, incluido Germán Cáceres, me parece. Sí, por el momento, porque todavía hay otros procesos. Bueno, como consecuencia de este modelo comunitario del que hablaba, y de los hechos del 11 de septiembre, pero del 2010, la policía se convierte en el enemigo a doblegar por parte del gobierno de turno. 11 de septiembre del 2010. 2010, no nos olvidemos. Coinciden. Perdón, el 30 de septiembre del 2010. 30 de septiembre del 2010. ¿Sí? Se producen los hechos del regimiento Quito y empieza un movimiento, digamos, de parte del gobierno. Primero emite el decreto ejecutivo 632, que le da al ministro 90 días para reestructurar la policía. Se pasan estos 90 días y con cargo al 632 votamos y desvinculamos 1.200 policías que estaban vinculados principalmente al 30S. Los sublevados, digamos. Sí. Y los que disciplinariamente no pudieron ser demostrados que tuvieron una participación directa, pero que por inteligencia, por lo que sea, se encontró que tenían algún tipo de vinculación y se los separó. Más otras acciones. Después de esto empezamos una reforma del sistema orgánico de la Policía Nacional. Se elimina la ley orgánica de la Policía Nacional, se elimina la ley de personal de la Policía Nacional, sus reglamentos y se reestructura bajo una nueva norma que se llama el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, COESCOP. Pero este COESCOP, con 4 libros, uno de ellos ya derogado, le pone en el mismo andarivel a la Policía Nacional, a investigaciones y criminalística, a lo que iba a ser un grupo de seguridad de funcionarios públicos y de personas de relevancia, que fue eliminado ya, y un cuarto que son guías penitenciarios, agentes metropolitanos de tránsito y los policías que son agentes civiles metropolitanos en unos casos, de otros de los GATS. Otros de control. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Se crea este COESCOP con un nuevo andamiaje jurídico para la estructura disciplinaria. Entonces, determina las faltas del COESCOP y se genera un reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero. Y esto es parte del debido proceso, pero se hace una analogía a un juicio penal, donde se pone un fiscal, que se llama sustanciador dentro de la policía, un juez, que es el delegado del inspector general de la policía o el propio inspector general de la policía, y un sujeto activo dentro de la investigación, que es el policía, a quien se le indilga el cometimiento de una falta. Puede haber un denunciante externo o no, puede ser por iniciativa propia de la policía o puede ser por un denunciante externo. Pero se inicia esta especie no de un sumario como tal, sino es como un microjuicio en el ámbito administrativo para determinar las responsabilidades en base al debido proceso. Pero en este tiempo se hace, igual que en un proceso penal, hay una etapa de investigación previa, hay una etapa de instrucción fiscal y hay una etapa de resolución judicial en materia penal. En materia administrativa tenemos una etapa de análisis previo del caso. Eso es lo que viene pasando dentro de la policía, en administrativo. Sí. Y si nos saltamos cualquiera de esos pasos, violamos el debido proceso y
por el principio de presunción de inocencia, que nos cobija a todos los ciudadanos. Es presunto todavía, eso hay que aclararlo. Sí, la presunción de inocencia nos cobija a todos los ciudadanos. Esto es una garantía constitucional del artículo 76, numeral 7, de 76.2, perdón, de la Constitución, que nos dice la presunción: se presume la inocencia de todo ciudadano mientras no se compruebe lo contrario en una sentencia judicial o resolución administrativa definitiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un proceso que tiene que cumplirse, que tiene muchísimos pasos, que puede usted como abogado entorpecerlo mucho, puede alargar, incidentar. Las audiencias igual pueden ser fallidas, es decir, no hay la obligación de que se resuelva inmediatamente, y eso ha sido la queja del comandante general de la policía, la necesidad de tener procesos más expeditos, no violentar derechos de los uniformados que son sancionados, pero sí hacer un proceso más expedito, menos engorroso y menos un buen negocio para los abogados de las defensas de los policías infractores o presuntamente infractores. Entonces, hay que hacer un proceso que sea más dinámico, que permita tener acciones, pero que también le dé garantías y derechos a los policías para responder. Por eso se ha tomado prácticamente 60 días para dar de baja a una persona que evidentemente, y aquí digo evidentemente, porque existen videos, acciones y hechos que son concatenados, que evidentemente violentó los procedimientos más elementales de la seguridad y del orden interno de las unidades Por eso se lo policiales. juzga ahorita dentro de lo administrativo. Por eso se lo juzga. Al igual que al teniente Freddy Jara, director de la Escuela de Policía, al capitán David Andrade, jefe de control, teniente Julio Pillejo, oficial de semana, y a la subteniente Elizabeth Guanchambala. Sí, únicamente es el teniente coronel Freddy Jara. Teniente coronel Freddy Jara, él es el director de la escuela. Él estaba como director. Teniente coronel es un grado justo anterior al grado de coronel. ¿Sí? Y de ahí saltamos a generales. Entonces, el ser director de la Escuela Superior de Policía, que es el alma mater de la institución, es un hecho de mucha relevancia. Tiene no solamente una cuestión de prestigio personal, ¿sí? Porque estar dirigiendo una escuela de formación es el reconocimiento que hay una buena condición de la carrera de un oficial para que pueda dirigir y que sea el formador de los nuevos oficiales de la policía. Defraudar esta confianza es lo que eventualmente es lo que se somete al juicio administrativo, y ahí se ven las inconductas que pueden haberse dado: la falta de control y supervisión, la falta de determinación de obligaciones claras. Evidentemente aquí se juntan todas, ¿no? Tenemos una escuela que hay videos que fueron puestos al conocimiento público. Yo no he estado de cerca de este caso, no haría un juicio de valor directo, pero sí un indirecto. Tenemos un policía que ingresó en estado etílico, que estuvo... Se cayó en la moto afuera, ¿no? Y se uniformó y estuvo casi cayéndose uniformado en la guardia. Entonces, esas inconductas son las que no pueden ser toleradas. Yo creo que el mando institucional en esto ha sido drástico. Hay acciones que se están dando a nivel nacional justamente de tomar correctivos que no se puede decir es un hecho generalizado. La policía es una institución de 53,000 miembros, ¿sí? 53,000. Es una de la organización más grande del país en este momento. Siempre se van a dar inconductas. Somos seres humanos, somos falibles, podemos caer en incorrecciones. Lo importante es que tenga la posibilidad de tener acciones rápidas y que sobre todo generen esa confianza que puede resquebrajarse, como se lo generó con el caso de María Belén Bernal, porque claro, la indignación más grande no es que un producto de una pareja genere un femicidio. Lamentablemente eso está expuesto a cualquier ciudadano. El que haya sucedido dentro de un cuartel de policía y en las condiciones que se han evidenciado generó la ira y la indignación ciudadana. Esto marca un antes y un después que no puede ser desconocido y que tiene que ser relevado, y al contrario, yo creo que la policía está adoptando medidas necesarias para mantener su buena imagen y recuperar el prestigio dentro de la sociedad. Hay una cadete que está detenida, Jocelyn. ¿Ella qué es? Aclárenos un poco. ¿Es una cadete? ¿Termina siendo parte de la policía? ¿Termina siendo parte de la sociedad civil? ¿En qué nivel están? ¿En qué grado están cuando alguien entra como aspirante a policía? Lamentablemente el COESCOP creó un híbrido indeterminado, porque ni son policías, porque no entran. Antes los policías entraban desde el grado, desde cadetes entraban como cadete, ¿sí? Como cadete de la policía. Hoy es aspirante a servidor policial, técnico directivo o técnico operativo. Entonces, en un caso es lo que va a oficiales, en otro caso lo que sería la tropa policial. Pero esta condición del COESCOP les deja en el limbo.
donde dice, tienen un régimen especial dentro de las escuelas, pero siguen siendo civiles uniformados. No pueden ser utilizados para reforzar el trabajo operativo, pero tenemos que sacarles para hacer prácticas uniformadas. Entonces hay una serie de incongruencias. No son parte del ISPOL, no aportan al ISPOL como antes lo hacían los cadetes. Es decir, ellos están al margen y no son parte tampoco del IES porque no pueden aportar. No pueden aportar voluntariamente. Exactamente. Entonces ellos cogen seguros privados y están un poco en el limbo entre civiles y policías, ¿sí? Entendiendo que civil es todo ente civilizado y la policía es parte de ellos, pero no están como parte de la institución policial como tal, o sea, no son miembros activos de la Policía Nacional, pero tampoco están fuera del régimen disciplinario de la institución. Entonces, obviamente, esto genera una condición que ha motivado que inclusive se diga que este deber objetivo de cuidado que se le atribuye como coautora en la muerte de la abogada María Belén Bernal, queda en tela de duda, porque la ley lo que establece en el artículo 42 es la obligación jurídica de impedir un hecho y no hacerlo equivale a cometerlo, principio de equivalencia. Pero en este caso nosotros podemos cuestionar hasta dónde había esa obligación jurídica si es una ciudadana más que podía estar en un estado de pánico frente a lo que sucedía y no reaccionar por ese estado de pánico sumado a una condición adicional, la subordinación que existe jerárquica superior que genera una suerte de temor reverencial, que es un elemento fundamental para el análisis de la voluntad y conciencia en materia penal. Pero obviamente eso no me corresponde a mí. Por ahí incluso creo que vienen incluso los cambios de versiones de Jocelyn, de los abogados y todo, porque... Sí, y muchas de las versiones también tenemos que entender, ¿no? Ahí hay una condición con la que yo nunca he compartido. Yo creo que un abogado debe instruir a sus clientes, decir la verdad desde el momento uno, y tiene que instruir que la verdad os hará libres. Sí, es una premisa fundamental, ¿no? Entonces, sin esa premisa, si nosotros no entendemos de esto claramente, empezamos a preocuparnos cuando nos dicen por cambio de defensa se cambia la versión. Caramba, cuidado con lo que se está haciendo, ahí hay un fraude procesal. Por supuesto. ¿Sí? Estamos induciendo al juez al error, estamos induciendo a la autoridad al error, cuidado. Entonces, nosotros siempre primamos que dentro de los procesos judiciales tiene que haber una verdad clara y sostener la verdad histórica, que es lo que busca una investigación de carácter penal. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. La verdad nos hará libre y la verdad tenemos que hacer a nosotros a través de la información, de los medios de comunicación, sin demasiados apasionamientos, pero sí llevando la verdad hacia ustedes, amigos televidentes. Le queremos agradecer y le vamos a seguir invitando porque hay muchos temas para tratar. Ojalá no sean temas relacionados ya con el tema de seguridad, sino más vale de las acciones que se vienen haciendo en favor de esa seguridad. Se ha hecho un programa, se ha presentado un programa de escuelas seguras. Ayer le asesinan a un chico en Esmeralda saliendo de la escuela, pero bueno. Solamente, yo creo que muy rápido. Preocupante que la ministra de Educación emitió un comunicado a la policía que no podía intervenir dentro de las escuelas mientras no arranquen el programa de escuela segura. Y yo creo que la policía tiene una función primigenia que es la prevención. Hacer capacitación de seguridad dentro de las escuelas no puede ser coartado, no debe ser coartado por un ministerio. Tiene que ser más bien impulsado. La presencia de la Policía Nacional no es un riesgo ni una amenaza, sino lo contrario, es una garantía de seguridad. Y eso es lo que debemos de entender. No es cuestión de los padres de estar afuera cuidando a sus hijos para que no sean asesinados dentro de las escuelas o que no les vendan droga. No es función de los padres presentar denuncias para saber a quién perseguir. Es función del Estado garantizar la seguridad de todos y fomentarla, no limitarla. Lo que hablamos al inicio, las acciones de la policía determinadas por la policía que reciban el respaldo de los distintos ministerios. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, nos vemos en una próxima edición de Quito TV. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.